¿Cómo te va? ¿Qué te he dicho? Al pelo. ¿Y vos? Hoy es una noche de locura. ¿Por? Ah, por nuestro invitado. Nuestro pues. invitado. Sí. Le puse en todo, desde Posada me escribieron hoy. ¿En Por serio? me escribieron para... ¿Están viendo el programa también allá? No, muchísima gente ve. Formosa, Clorinda, Bueno. todo el mundo. ¿Qué hacemos? Vamos a agradecer a nuestros oficiantes. Quitador de Nazca, como Mesipar, la cooperativa de médicos, Gerard de Dutrec, Ecochosas, Krypton, Clínica urológica. exacto, una Proctológica clínica. de la Valle. Ese es el que te pone todo en condiciones general buenas, ¿verdad? Claro. Krypton. ¿Vos? No me viejo la integridad total. Quietita. Vamos a escuchar el currículum de nuestro querido invitado. Mi compañero de facultad, sí. Un gran Beatlemaníaco. ¿Viste? Es. ¿Sabe quién está viendo el programa hoy? Ojalá Me sí. dijo Héctor Riveros. Está clavado ahí viendo el programa. Otro que está en los 4 de Liverpool. Bueno, nos vamos a sentar. Vamos a sentarnos y vamos a recibir a... Dale. Doctor Manuel Fresco, médico psiquiatra, perito psiquiatra, Corte Suprema de Justicia, psicoanalista, especialista en medicina forense, curso de gestión hospitalaria, especialista en tratamiento de adicciones, miembro de la Comisión Directiva de Alcohólicos Anónimos del Paraguay, asesor de jóvenes paraguayos contra el abuso de drogas, ONG Jopacat, socio fundador de la Sociedad Paraguaya de Sexología, director del Centro Nacional de Control de Adicciones, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Gente. Genial, Mi genial. compañero de la facultad fue Manuel. Un tipazo, hermano. Yo lo volví loco y se hizo psiquiatra. Vamos, un cortecito. Y vos te hiciste urólogo para ver si le cayó. Para entender. Yo soy el que él revive las mentes y los cerebros y yo Reído. el cerebrito. Y no se ve. Cerebrito. Vamos a un corte y le recibimos al invitado. Perfecto. Hay dolores que necesitan un aliento extra. Otros que con una caricia se alivian mejor. Algunos necesitan una mano y otros de un apoyo adicional. Pero además, para todos hay un Quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Una recomendación para quitarnos el estrés: Club Ecológico Isla Valle, un importante establecimiento donde vas a aprovechar el agua fresca, frondosos árboles, aguas cristalinas provenientes de 4 manantiales, quinchos, piscinas, aguas de surgentes naturales, acceso al lago Ipacaraí, pesca con lanchas deportivas, paseos en bote o a caballo o en carumbé, áreas deportivas y restaurante. Comunicate a los teléfonos 0981 157 259 o al 0291 432 672. Bueno, ya estamos aquí con mi querido Manolo. Y el tuyo también, supongo, ¿verdad, Mancho? Y nuestro querido Manolo, digo, Y si algún día soy loco, me va a tratar. vos ya estás loco, hace mucho tiempo. Pero dice que él trata... No haces daño nomás. Trata pacientes recuperables, dice. Si él sabe que no se recupera, no trata. Deriva nomás. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, hermano? Abrazo. Y bueno, ya que estamos... ¿A qué?
¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo andás? Súper bien. Gracias una vez más por venir, porque ya viniste en... Un gusto estar con ustedes después de un tiempo ya. Ya Cambiaron. hace Tenemos poco 2 tiempo, años, Manuel. 2 años, Yo 1 quiero- año. una hora tenemos y yo quiero explotar tu presencia. Cosas básicas, fundamentales, y creo que hay que tomar las cosas en esta batalla que la humanidad ya considera la batalla perdida, el tema de las drogas. Vos sabés eso, que es prácticamente una cosa imposible. Yo también tengo una pregunta clara para vos, para que luego me contestes, no ahora, Yo, pero me encanta. bueno, el tema de adicciones, que también forma parte por un trastorno en la salud mental, que es una cuestión que hace poco leí un artículo de Medline, esta revista que estoy suscrita. Me caí de espaldas al porcentaje de suicidio. No se hace por 100.000 habitantes. Tanto 7,3 por 1.000 habitantes. Es así, Manuel. Sí. Por miles. ¿Viste cuando vos decís, por ejemplo, tal enfermedad, la incidencia es de 3 en 100.000? No, suicidio es 7 en 1.000. Qué bárbaro. Y en Finlandia y en países Japón, creo que están 30. Paraguay están 7,6. Estuve revisando. Y pues, sería interesante que después Manolo nos comente por qué razón en esos países con tanto adelanto tecnológico, mental, con educación, Finlandia tiene la mejor educación del mundo, por ejemplo, y por qué ocurren esas cosas, ¿verdad? Sería muy interesante saber. Exceso, sí. Bueno, vamos a comenzar, Manuel, con el tema muy preocupante. Hablamos justamente con el que va a ser ministro del Interior, con Enriquito Enriquito. Riera, y él me dijo, ese problema de las drogadicciones es un problema de, ¿cómo se dice? Salud pública. Un problema Totalmente. serio de salud pública. ¿Y cómo? Porque una cosa es expresión de deseo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Entonces, para darte pie al tema, yo, si mal no recuerdo, con el estimado y apreciado doctor César Arce, que lastimosamente se jubiló de la Senat, que estuvimos en el Congreso de Psiquiatría, yo lo visité, estuvimos hablando, un tipo muy coherente. Y en un momento habíamos hablado, Manuel, no sé si recordarás, que las 1.200 drogas naturales, semisintéticas y sintéticas que pululan en el mundo. Y las más conocidas son, por supuesto, la cocaína, el opio, el crack, marihuana, qué sé yo, metanfetamina. Heroína, morfina. Ayer estuve leyendo que en un estado americano me murieron 75.000 personas por intoxicación o abuso del fentanilo. Ay, hijo de- Sí, y en otro 25, o sea, globalmente el año pasado murieron 100.000 personas por uso de fentanilo. El fentanilo es un producto sintético derivado, tiene la misma acción, 100 veces más potente que la morfina. Bueno, y 50 más que el O sea, meperidina. opiácea sería. Claro, la morfina. Y en un momento habíamos hablado, Manuel, para darte pie a esta charla, nos va a faltar tiempo, ¿qué posibilidad habría de...? Porque es difícil luchar contra un flagelo tan grave como es el crack. Para mí el crack es, Lo peor que hay. por el costo, la accesibilidad, esto. Y habíamos hablado con César Arce, no sé si recordás, de hacer un programa para reemplazar, para mitigar. Porque fíjate que la marihuana pues no produce adicción. Entonces él es director del centro de adicción. Le mandan adicto de marihuana, cosa que no existe. Sí, no sé si estoy equivocado, Manuel. No existe Se habla de uso problemático. abuso problemático, pero no hay adicción. Está discutido, ¿verdad? Está discutido. La Pero tendencia es aceptar que también produce adicción. Bueno, pero yo te voy a explicar, permitime para darte pie. La marihuana, el cannabis te saca de tu estado basal. Y como es una droga que se unta, se impregna, va
se está impregnando en tu cuerpo y llega a una meseta. Esa meseta dura 30, 45 días. O sea que vos consumiste marihuana, hoy dentro de 30 días tenés en la orina. Cosa que no ocurre con el crack ni con los opiáceos y compañía, que tienen un efecto fugaz. Esta para mí es la diferencia básica y fundamental. Primero que no existe en el mundo un solo muerto por uso de cannabis, ni intoxicado. No conozco. Entonces, ¿qué pasa? No hay un corte en la acción del cannabis porque empieza a actuar y después va bajando. El crack dura 1 hora nomás, más o menos. Entonces, el tipo que sale de su estado basal con marihuana, le mete, viejo, ni se da cuenta. Si después no consume 15 días, no se da cuenta, no le pide su cuerpo, pero hay un corte. Sí. El crack a la hora ya le pide y entra en un estado de alienación mental. Deja de controlar su personalidad, entonces son chicos que se van a la calle y no quieren bajar porque no le vuelve a su estado basal, le vuelve a un subsuelo nauseabundo lleno de bichos y no quiere llegar ahí. Esa sensación, yo nunca, no sé cómo se sentirá. Vamos a escucharle a y le quiero dar Manolo, pie a eso, entonces. le quiero dar pie. Entonces, ¿qué pasa? El chico se va a la calle y al primero que le encuentra le roba su celular encima y le da un balazo. No está dentro de sí. ¿Es así o no, Manuel? Es un poco más complicado. No, ya sé que va a ser más complicado. Por eso- que no me explique. Pues. Y empezó nomás ya, Manuel. ¿Ibas a hacer una pregunta? Pero después. Después. para no confundir los temas. Por eso. Primero, no sé por dónde empezar porque diste un pantallazo Muy amplio. amplio, ¿verdad? Primero que las drogas pueden ser legales e ilegales. El fentanilo que estás diciendo es de uso médico, Sí. igual que las benzodiazepinas. Y en el problema que genera la epidemia de opiáceos que tiene Estados Unidos, los médicos somos bastante responsables por una prescripción absolutamente irracional, que en nuestro país eso se puede homologar a la prescripción de psicofármacos, sobre todo benzodiazepinas. Y el problema de la droga se convirtió en un problema grande cuando la droga se convirtió en una mercancía, Negocio. porque drogas, alcohol, marihuana, históricamente, vos sabés bien, la humanidad ha consumido drogas durante toda su evolución y había problemas de consumo, pero no el nivel que en este momento tenemos. Y se debe en parte porque el negocio aumenta la disponibilidad de la droga. Entonces hay una relación entre la droga que circula y que se oferta como una mercancía, se compra, se vende, y las personas que buscan. Y por otro lado hay como una masividad, una cosa que comenzó con el alcohol, que comienza sigue siendo todavía, entre paréntesis, la droga de inicio más importante, el alcohol. Y la marihuana, la droga ilegal de inicio, posteriormente al alcohol. Aunque ahora también estamos viendo que hay chicos que comienzan ya directamente a fumar cocaína y aprenden también a fumar con marihuana, ya no el tabaco, que era lo clásico antes, ¿verdad? Entonces tenemos un problema grave porque en todo el mundo el consumo está aumentando. Yo creo, hablaste que es un trastorno mental, ¿verdad? Yo creo que de lejos es uno de los trastornos mentales más importantes en este momento. Y estamos haciendo un estudio de productividad de las consultas por depresión, ansiedad, la cantidad de trastornos mentales que hay y el tema del consumo de drogas como motivo de consulta. Y hay que agregar que aparte del problema sanitario, las drogas te generan también un problema jurídico, porque te agarran con marihuana por la calle y si no tenés plata para coimearla a los zorros, a los policías, a los linces, a la patrulla, etc., te llevan directamente a la comisaría. Ahí ya es más caro lo que tenés que pagar, ya viene el fiscal y entras en un proceso. Entonces tenemos problemas sanitarios y tenemos problemas judiciales. Entonces la cantidad de gente con problemas
trasciende a la persona que tiene problemas realmente por el consumo. Porque igual que el alcohol, mucha gente que consume marihuana o que consume alcohol no son dependientes. Pero yo te hablaba de... ¿Cómo que no son el dependientes? consumo... ¿Cómo que no son dependientes? Dijiste, no son dependientes. No son dependientes. No están adictos. Muchas veces hay que tener en cuenta, por ejemplo, si acá hacemos una especie de encuesta y yo le pregunto acá a la gente, ¿quién no toma alcohol? Que levante la mano, probablemente muy poco, no sé si alguien no toma alcohol, 100% de acá toman alcohol, lo que no quiere decir que... Mi tía todos- un día no levantó la mano. Hay Porque KV, están feos. Bueno, pero no quiere decir que la persona que toma alcohol necesariamente sea dependiente. Claro. O sea, y la misma lógica Socialmente puede ser. puede ser social, recreativo, puede ser ocasional, bueno, hay varios patrones de consumo. Pero con las drogas ilícitas pues, pasa lo mismo. Hay gente que recibe morfina, está 7 días recibiendo morfina, después le hacen una reducción gradual, sale del sanatorio o lo que sea, pasó y no sigue enganchado. Y hay gente que le hacen la misma prescripción y no puede desengancharse. Entonces es la sustancia más las características de la persona. Qué fantástico. Porque generalmente a mí me dicen, bueno, he oído cuando estaba en los hospitales, de que el grave problema es que la heroína o la morfina quede en el paciente eternamente, pues, que no pueda desligarse. Pero de no eso. todos, por eso. Es lo mismo que la marihuana, es lo mismo que el alcohol, es lo mismo que la cocaína, porque hay patrones de consumo que son distintos. No es lo mismo un adolescente que está consumiendo a un adulto y a un adulto mayor. O sea, tienen modalidades de consumo totalmente distintos. Posibilidades de generar dependencia no depende solamente de la droga. Por eso decía, uno puede recibir morfina, un postoperatorio o lo que sea, y si no es mucho tiempo, deja sin ningún problema. Y la misma dosis, en el mismo tiempo, en una persona predispuesta, puede ser que termine después en una dependencia de ese medicamento. No puede dejar porque cada vez que le bajas un poco la dosis, le duele, le molesta, entonces mantiene la dosis. Aparte, genera lo mismo Iván, pon al que costado, no atrás. Al que el costado. alcohol. Tenés una pregunta, Manolo. Ponelo más, Iván, por favor. Las drogas principales de iniciación son el alcohol y el tabaco. Todas pueden ser adictivas. Zapatero a tu zapato, que explique el doctor Fresco. Psiquiatra, no es zapatero. ¿Qué opinas? Bueno, pero es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Alcohol, El tabaco incluyó. tabaco también. También incluyo. La nicotina es una droga que también genera adicción física y en nuestra experiencia es una de las drogas más difíciles de dejar. No hay... Por no decir difícilmente lo de dejar. Por no decir dificilísimo dejar el es tabaco. difícil. ¿Vos fumabas? Yo fumo hasta ahora. Hasta ahora fumabas. Sí. Ah. Y no puedo, ya intenté 2 o 3 veces y no, me puse chicle, me puse, masticaba chicle, me ponía venda, sí. todo, no hubo caso. Bueno, el tema de dejar de consumo, y ahí vamos, lo que estabas comentando sobre el tema de que hay personas que tienen un periodo de consumo problemático, violencia, problemas financieros, todo tipo de problemas que puede generar una persona que genera alguna adicción con alguna sustancia. Y esta persona intenta dejar, porque los tratamientos tienen dos Y se vuelve más loco. paradigmas. El que tenés que dejar de consumir para que se considere un éxito terapéutico. Entonces vos te desintoxicás ambulatoriamente o te podés internar para una desintoxicación
y después salís con un programa de tratamiento que apunta a que vos no consumas más, o sea, que no te drogues más, para tener una vida libre de drogas, como dice el lema, digamos. Sí. Pero la mayoría de las personas que tienen problemas no logran esa abstinencia total, duradera, de cambio de vida, etc. Y entonces hay otro tipo de enfoque terapéutico que se llama reducción de daños, que es lo que estaba diciendo el profe Nacho. Y reducción de daños es sustituir por una droga menos, por ejemplo, la heroína se le da metadona y la persona queda pendiente de la metadona también, pero es menos nociva que la heroína. Y estos programas surgieron justamente cuando los usuarios por droga inyectable comenzaron a transmitir VIH. Y entonces comenzaron a pensar una estrategia para poder seguir drogándose, pero no transmitir el VIH, porque esa idea que es como un proyecto de autodestrucción y el usuario de drogas se quiere destruir, eso no es cierto. El usuario de drogas disfruta, mucho tiempo disfruta del consumo hasta que se convierte en un problema. Y después, a pesar del problema, no puede dejar de hacerlo. No te voy a poner como ejemplo clínico, pero si vos estás fumando, seguramente en algún momento te falta aire, tenés catarro, Sí, tos, digamos. Bueno. Sí. Y Sí, lo mismo, a pesar del daño que uno siente, igual continúa el consumo. Entonces, con un criterio así pragmático, lo que se hace es intentar que cambie, por ejemplo, que la persona que consuma, fuma crack o fuma cocaína, en vez de eso, que puede fumar marihuana, es menos complicado el consumo de marihuana que el consumo del crack. Pero tenemos una serie de limitaciones jurídicas porque todas las leyes apuntan a que los tratamientos tienen que ser de lograr la abstinencia. Y por otro lado, la ley 1340, que es la ley que regula los temas de drogas, entiende que si uno promociona el consumo de drogas, estás cometiendo un delito y podés ir preso. Y durante mucho tiempo, esto que estabas diciendo, Nacho, eso de la reducción de daños, de darle marihuana a una persona que consume o que consumía cocaína, podías ir preso por apología al consumo de droga o sugerir que una persona consuma drogas, etc. Sí. Dale. Sí, pero hay una tremenda diferencia en la reducción de daño. Sí. Según dice la gente del crack, según dice, yo no estoy metido, no conozco el tema del crack, pero dice que te produce una adicción rápida y aparte te destruye rápido el cerebro. No sé si es cierto eso. Es muy tóxico. Tóxico. Pero por ¿Ese eso... cuál es? El crack. El crack. Bueno, al final es cocaína. Sí. Cocaína fumable le dice porque es una mezcla, tiene un poco de cocaína. No es tampoco como la gente dice que es un resto de cuando se cocina la cocaína, que es lo que queda la basura ahí. No es así. El crack en realidad es un preparado de cocaína que se cocina con bicarbonato y ese es el crack puro. A mí me dijeron que así. hasta cal pues, tiene adentro. Cualquier cosa tiene. Y en este momento ya no se le llama más crack, sino se le llama cocaína fumable porque no es el crack original. Y entonces tiene una cantidad de mezcla de sustancias que en realidad... Y el doctor Arce estaba en un plan de investigación regional porque en toda nuestra zona el crack, la cocaína fumable, el bazuco, como se le llame, se convierte en un problema por la gran capacidad adictiva, la gran capacidad de destrucción que tiene el organismo, el pulmón, etc. ¿Cuál es el índice de mortandad que produce el crack? No tengo. No tenés. Por eso yo quiero hacer una pregunta puntual. ¿Cuál sería, independientemente de lo que citaste, de las cuestiones leyes, que esto, la creencia, las impresiones, el fondo del problema? ¿Cómo se tendría que atacar este problema que afecta a la salud mental
en la sociedad que yo veo que cada vez está peor, Manuel. No sé, vos que sos experto en eso, ahí en el Centro de Adicciones del Manuel, Mercado. Después del corte me respondes, por favor, eso. Tengo que leer sobre Quitadol y Laboratorios Lasca. Por favor. Bueno, Ahora, me estamos de gustaría a mí vuelta. saber, Yo quiero hacer un comentario Sí, nomás cómo no. de la definición que aparecía ahí de dependencia, porque dice que la adicción es un problema cerebral y no es un problema cerebral, porque es un problema de conducta. Porque si fuera un problema cerebral, el ámbito de aplicación de las terapias sería la neurología y no la psiquiatría. Entonces, obviamente que la persona que consume sustancias que alteran el cerebro terminan deteriorando el cerebro, pero no es una enfermedad cerebral, porque para que deteriore el cerebro tiene que haber una conducta previa de consumo reiterativo, sobredosis, etc. Entonces es más complejo que decir es una enfermedad cerebral, porque tiene múltiples determinantes. Y la lesión al cerebro es como que yo diga que el tabaquismo es una enfermedad pulmonar porque destruye el pulmón. No tiene nada que ver, porque es el efecto de la sustancia sobre el órgano. Y por eso yo siempre discuto cuando se define la dependencia como un problema del cerebro. Eso nomás quería aclarar, que es una discusión Ahora, entre los colegas. sí, ahora, que- ¿cuál sería la punta del... esta es la pregunta más, creo que es relevante, Manuel, que ustedes están en el tema. La punta del ovillo para que esto no aumente en forma catastrófica como estamos viendo. ¿Cuál sería? Porque vos dijiste la ley 1340, que si le inducía esto te va, vos mismo como psiquiatra vas a ir preso porque le dijiste usar marihuana en vez de crack. O sea, ¿cuál sería, explicando un poco, cuál sería la punta del ovillo? Porque si esto sigue así, Manuel, ominoso el pronóstico. No, a mí me Explícale un poco a la gente lo que querés decir con la punta del ovillo. y el comienzo. Para que entiendan. Y el comienzo de la cuestión, porque viste que sabemos que en política todo va a seguir igual acá. Con este sistema no va a cambiar nada. Cambiaron 6 por media docena. Pero dentro de la gente que está en esta nueva media docena, ¿cómo pueden hacer para dar inicio a un cambio, o un freno o un cambio sustancial? Porque sabemos que Estados Unidos está prácticamente perdido, Gerard. Estados Unidos es un país de enfermos. Ahí sí que hay salud mental deteriorada y no macana. Ahora, ¿cómo se tendría que hacer, Manuel? ¿Cuál sería? Porque vos mismo dijiste la ley. Y bueno, y está la ley, y está afectado a la ley. Vos como médico mismo. Pero la propia policía viola la ley. O sea, lo que también dijo. Vos ¿Qué? le das una coima. Vos le das una coima. Y pues casi ya no te sé, llevan a la comisaría, claro que y sí, ya sí. te salió. En la época de la ley seca en Estados Unidos, los tipos cuando 9 años fue la ley seca, Sí. cuando levantó eso, ¿quiénes pegaron el grito al cielo y se opusieron a que se libere el alcohol? Los que vendían. La policía y los fiscales. Sí, exacto. Sencillo, le sacaron Y su los que negocio. vendían. Es parte del negocio. Y claro, lo mismo acá, amigo, Sí, así vos le mismo. sacás, despenalizás. Y el policía le dice, bueno, no, yo no mira ahí, vamos a la policía. Lo único le da tu alma a un tipo para no te lleve al calabozo, no te lleve a la fiscalía. Entonces, ¿cuál sería la punta del ovillo, Manuel? No decir, pues ya tenemos lo que tenemos. Ahora, ¿cómo hacer para cambiar, para ver si se puede enmendar este problema? Primero que no se va a eliminar el problema, porque drogas siempre hubo. Disminuir. Siempre hubo, y siempre hubo también gente que usó racionalmente, de manera recreativa, responsable, y gente que se enganchaba, gente que se enfermaba con eso. Y al comienzo decía, se convierte en un negocio, entonces se complica la cuestión, porque de ser de uso tradicional como la coca, en todos los Andes, etcétera, se convierte en una mercancía y se convierte el negocio en una necesidad de aumentar el nicho de venta, la cantidad de clientes. Y entonces
el problema del negocio es una dinámica que también tiene que darse. Tiene que haber menos drogas circulantes, tiene que haber más controles en las fronteras, porque fíjate, hoy estaban diciendo que en las cárceles, por ejemplo, si no entra droga se arma un desastre. Que el equilibrio más o menos que tienen las cárceles es porque la droga entra y todo el mundo en esa institución está, o en ese no sé cómo llamarle. Calmados, entre comillas. Calmados, entre comillas. Claro, están involucrados. Están contenidos. Y entonces todos tranquilos. Mientras entra droga, hay veces algunos la agarran, etcétera. Si hay menos droga que circula, seguramente la droga va a ser más cara. Entonces va a haber dos fenómenos. Van a acceder a la droga cara las personas que tienen recursos financieros y probablemente se incremente un poco el ámbito delictivo para que la gente que no tenga plata entra en el negocio como vendedores, como microvendedores, o comienza con el tema de los motochorros, esto que decís que para sacarte el celular te meten un destornillador en el cuello, ¿verdad? Sí. Entonces, en esta parte de la demanda tienen que mejorar los sistemas de prevención. La escuela es un lugar importante. Y todo este desastre que están armando con la mochila transparente, el detector de... Hoy me fui a la universidad y le veo al guardia con un detector de metal a dos alumnas que entraban ahí cacheándole a ver si tenía un arma. Es una cosa de locos. Y piensan, bueno, es para ustedes. Es fantástico, es fantástico. Entonces, genera tanta desesperación que la gente hace cualquier cosa, porque se piensa que se puede contener este fenómeno del consumo. Y lo que hay que hacer es primero entender que tenemos que convivir nomás con esto, porque si hay negocio es porque hay interesados. No es que el negocio genera... Si acá yo pongo una línea de cocaína, seguramente no todo le va a interesar. Pero alguno va a decir, ¿qué será que te hace? Y va a probar. Y dentro de los que prueban, algunos, ahí se ríe la gente. Sí. Es cabaqueana. De los que prueban, algunos tienen una experiencia, no le interesa, no le gustó el efecto, etcétera, y pasa. Y otros después un tiempito le vuelve a probar y después otra vez prueba y después ya busca. Entonces es minoritaria la cantidad de gente que se vuelve dependiente. Hay muchos problemas y no todos los problemas están generados por este estatuto que es la enfermedad en su fase de dependencia, que comienza como es como una cadena. Uno comienza probando, después abusa y después viene el tema de la dependencia. Y una vez que se instala la dependencia, ahí hay una discusión si es curable, si es incurable, etcétera. Pero en general se entiende que es una enfermedad crónica, que la persona, como una diabetes, como reuma, como cualquier enfermedad, tiene que hacer un esfuerzo de mantener su salud todo el tiempo. Hay un comentario, bicho. Tengo un hijo en la cárcel por violencia por consumo y estoy preocupada por su situación. Consumía con su pareja y llegó a situaciones extremas. Está muy mal. Buscamos la posibilidad de ambulatoria e internación en un centro de adicciones y el fiscal se opuso. Bueno, la violencia doméstica está... es otra pena. Está bastante ligada al estado de intoxicación, etcétera. Por ahí viene la pregunta que yo te iba a hacer, que te dije al principio. Pero mucho por alcohol, Manuel, ¿verdad? Y bueno, pero igual que el alcohol, ¿verdad? El alcohol, acá hacemos una festichola, comenzamos a tomar y algunos van a tener sueños, otros le va a dar así el caguao amoroso, mi cuate, y a otro le da el caguao al gel, se quiere pelear. Y otro ya se va a la cama, ya se van. También. Ahí dice, continúa, dice, es bueno, creativo, pero está atascado en ese lugar y no
sé y no sé si sigue consumiendo. consumiendo. ¿Qué futuro le espera? Tiene hijo y esposa. Ah, que El consumidor. el hijo. Él tiene un trastorno, Que no es sé bueno si y por el creativo. consumo. pero Bueno, el la chico- gente dice, él es bueno, pero cuando se droga se transforma. Ese es un clásico. Y ese ¿verdad? decía, pues tipo, yo no soy alcohólico ni borracho. Viene cuando tomo alcohol y me entra un diablo. El que es Claro. el loco, el diablo, no soy yo. No es que le entra al diablo, se libera su diablo. Se libera el diablo. Manuel, ahí viene la pregunta, justo no le pegaste. Viste que estamos tan preocupados por estas situaciones de feminicidios, de suicidios. Y vos tocaste ahora un tema y dijiste que normalmente esa gente usan drogas para realizar, o sea, en el estado normal yo supongo que es difícil que alguien mate o que pegue un balazo o que a cuchillo mete el destornillador al cuello. Entonces, está en vigencia, no en vigencia, está bien que consuma drogas y por eso hace esas cosas o no. No necesariamente, ¿verdad? O sea, Cuerdos pueden hacerlo. el tema del feminicidio no está vinculado con el uso de drogas, sino que está vinculado con un tipo de relación particular que Pero tiene. el que lo realiza, digo yo, el que comete el feminicidio. eh, ¿Con qué valor se arma para realizar eso? Es lo que te quiero decir. Pero eso es lo que te digo. No es el valor, es la rabia que vos tenés porque tu mujer te abandonó y vos decís, esta es mía y si no es mía no es de nadie. Bueno. Y después le ves por la calle con su novio nuevo, entonces te volvés loco y le metes un tiro y te suicidas. Podés no haber consumido nada, porque el problema ahí no es la intoxicación, sino es esa dinámica de posesión que tiene la pareja con relación a su pareja, ¿vale? Pero puede estar metido también en la droga. Puede estar, pero no es el caso. Violencia doméstica es cuando en la casa viene cabure o viene intoxicado, quiere más plata para seguir consumiendo y entonces no le dan y ahí se arma el guarará, rompe y termina preso. Y una vez que termina, yo le suelo decir a la familia, cuando por violencia doméstica, porque viene el adolescente, el hijo tiene 17, 18 años, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana a buscar más plata para seguir consumiendo y no le quieren dar y entonces hace un desastre, le golpea a la mamá, al papá, al hermano, etc. Tiene que ir preso, aunque sea una enfermedad. Y posteriormente se le da una medida alternativa, que es lo que hacen los abogados, ¿verdad? Porque en realidad hizo eso por enfermedad, pero eso no le exime la responsabilidad de lo que hizo. Y en vez de meterle preso, porque en la cárcel nadie se recupera, entonces la ley prevé una medida alternativa. Y eso en el caso de los adolescentes le llaman justicia restaurativa, que es meter un adolescente preso y le fundir la vida. ¿verdad? Le fundir la vida. Bueno, vamos a Bueno. hacer mención, Misty. Comesipar tiene la mejor opción de crédito. Hasta el 30 de junio, los socios de Comesipar pueden acceder a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuota por millón de solo 88.000 guaraníes. Conoce más sobre esta promoción. Bien. De acuerdo a eso que publicaron ahí recién, primero que desmiento, o sea, no estoy de acuerdo con que el THC produzca adicción, pero lo que más me llamó la atención es el trabajismo. ¿Qué paraguayo es adicto al trabajo? ¿Estás loco? ¿Quién escribió esa barbaridad? Trabajismo. Tabaquismo, alcoholismo, trabajismo. Yo conozco muchos amigos que le están buscando al inventor del trabajo para ya matarle. Y va a hablar de trabajismo, por favor. Decimos un alemán, un sueco. Hay un argentino, Isidoro Cañón no se llama. No, A ese que le dicen trabajólico. trabajólico, está loco. Y el Paraguay, según Teodosio González en Infortunio del Paraguay, el paraguayo huye del trabajo, hasta se suicida para no trabajar. Pero es amigo, vos pedís uno que te venga a arreglar el baño, el water.
El martes y ahí, doctor. No, eso ya sabemos. Nunca llega, pero nunca llega. Eso Y ya después, sabemos. ¿eh? No, eso ya sabemos por qué, bicho. A mí me explicó un tipo. Me cuesta venir, doctor, porque yo te voy a cambiar una gomita a la canilla. No te puedo cobrar más de 20.000 guaraníes. Pues yo tengo que venir de San Lorenzo o de donde sea. 4 horas para venir a hacer esto. Eso nomás, eso me explicó bien. Me explicó. También. ¿Eh? Sí. Tienes Es cierto. razón, porque vos, Y es cierto. vos me va a cambiar, por cambiarme esta gomita, me cobra. Hermano, yo estoy viniendo de no sé dónde, viene en mi moto, de que hay casi rodeo, tal cosa. Y no te pueden cobrar más de 20, 30 mil dólares. Buenas noches, excelente el programa. Tengo que farrear que fuma crack. Pero de vez en cuando se puede hacer. Yo un tengo tratamiento. familia que fuma crack, pero de vez en cuando que se puede dar el tratamiento. Hacer un tratamiento. ¿Y en dónde? Bueno, voy a publicitar el hospital en donde estoy. Exacto. Claro, Claro, esa es la eso sí, idea. es el espacio nuestro. tranquilo. Yo sigo diciendo el centro de adicciones porque es más corto el nombre. Y ¿Dónde se está? le conoce en la calle Venezuela. Y al lado del manicomio, amigo, no es que uno está pegado al otro ya. Esa es la línea de los excluidos, es la avenida Venezuela, porque comienza con el asilo de ancianos, Sí. después el hospital psiquiátrico, después el hospital de drogas, después el hospital de SIDA y después el hospital de tuberculosis. Sí. Entonces, Y mi clínica, frente al Centenario, en mi época, cuando era nuestra casa con papá y mamá, se llamaba Calle Luna. sí, calle Luna. Calle así Luna mismo. se llamaba. Famosa Calle Luna. Totalmente del Tarobá era la calle. Entonces llenó. Entonces, el tema de los tratamientos, el centro de adicciones es un hospital especializado del Ministerio de Salud. La atención es gratuita, cuando es necesaria la internación también es gratuita, se le provee medicamentos que curiosamente hace mucho tiempo nosotros tenemos la farmacia bastante bien dotada, no nos faltan medicamentos, entonces es un lugar que si hay problemas de drogas, tienen que llevarle, no tienen que tener miedo. Los ¿Cuántas camas familiares. tiene ahí, Manuel? ¿Cuántas camas de internación? Tenemos 3 unidades de internación, una para niños, una para adolescentes y una para adultos. Y tenemos 52 camas en total. No son internaciones de mucha gente porque las internaciones que tenemos son exclusivamente para desintoxicación, entonces son cortas. A diferencia de las comunidades terapéuticas, por ejemplo, que son internaciones de larga estancia, le dicen un año y medio, hay veces más, ¿verdad? Y son extremadamente costosas las que son del privado, ¿verdad? El Ministerio de Salud no tiene esta modalidad de internaciones de larga estancia y en este momento estamos viendo, aprovechando que el tema actual, yo digo, gracias al COVID hay más terapias intensivas en el país y gracias a esta epidemia hay una ley de emergencia sanitaria de drogas. Hay otra ley que obliga a los municipios a tener una secretaría de drogas. Hay otra ley que obliga a los hospitales a tener una parte del hospital. O sea, el tema drogas y salud mental está en el top en este momento, ¿verdad? Gracias al COVID, yo digo, me parece que era hora que se entienda que la salud mental es un problema importante. Y como dice la Organización Mundial de la Salud, sin salud mental no hay salud. Y vos sabés, Nacho, perfectamente que la formación médica es una formación absolutamente biologista, que a nosotros los médicos nos enseñan que la enfermedad está en el cuerpo y que cuando el cuerpo tiene una falla, ahí aparecen las manifestaciones, los signos y síntomas. Por eso es difícil para un médico cualquiera entender los trastornos mentales, porque el cerebro es necesario para que haya mente. Pero la mente se puede enfermar sin que el cerebro esté enfermo. Y eso los médicos difícilmente entienden. Entonces, cuando una persona, vos sabés las H's famosas, ¿verdad? Las histerias, como se le decía antes, son patologías que tienen manifestaciones que parecen neurológicas,
pero la persona no tiene ni una lesión. Es más, son maltratadas, ya se dice, ya sabe luego lo que le falta y le maltrata a las enfermeras. Salud mental es marginado. Desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de la formación, somos menos de 150 psiquiatras en todo el país, para 8 millones de personas. Obviamente que no hay psiquiatras en todo el país. Entonces, una persona que vive a 200 kilómetros de Asunción tiene que venir acá para que se le diagnostique, para llevar su medicamento, para los controles. Sobre ese punto, Manuel, yo siempre opiné. Acá en nuestro país está todo distorsionado. 150 psiquiatras donde el 90% de los paraguayos están trastornados, tienen salud mental alterada. Pero hay 90.000 abogados. 90.000 abogados. O sea, vivimos una salud jurídica y hay 7, 8, 10.000 médicos nomás. Es decir, ¿qué es lo que prima acá? 90.000 abogados. Imagínate, hay una enfermedad jurídica en nuestro país. Y a pesar de eso hay mafia, quilombo, todo lo que quiera. Y salud mental, 150 psiquiatras. Así mismo. Y aparte la mitad de los psiquiatras son medio, Sí, ya sí. sabemos. Yo diría más de la mitad. Más de la mitad. ¿Tu mención, Nacho? Bueno, hay días que... Bueno, viste, Manuel, es muy vasto el tema, es larguísimo. Y terminó el programa. Nos quedan 2 minutos. 1 minuto. Solo para pararnos, abrazarnos, besarnos y bailar un Hasta el vals. abrazo nomás. Hasta el abrazo. Hasta el abrazo nomás. Pero hay gente que, bueno, tuvo contacto, dice. Voy a hacer un chivo acá. 021-298-730. Repetí. 298-730. La calle Venezuela está al lado del hospital psiquiátrico, que todo el mundo conoce. Hay que tener un poco de paciencia porque hay veces tenemos una sola línea en este momento y hay veces es difícil entrar. Y que llamen al Congreso. Se puede agendar y entonces no... Que no- llamen al Congreso, hay 550 líneas. Haciendo una hay que paradoja. tener un poco de paciencia. Estamos con muchos pacientes y entonces hay veces es difícil conseguir turno en la semana. De cualquier manera, Sí, existe. uno puede ir porque el paciente que va al hospital no está acostumbrado al agendamiento. Y aparte nosotros los paraguayos luego parece que somos medio incumplidos con el horario, eso, la hora paraguaya. Y entonces se le da el horario y no asiste, entonces queda un horario libre, digamos, y ese le llamamos turno recuperado. Entonces una persona puede ir y esperar y en una de esas, la primera vez que vaya, es atendido. Hay un circuito, bueno, ya se quieren terminar ya. así No, que- me avisan, pues. No es hora paraguaya, día paraguayo. Pero yo tengo pacientes que 2 días después se van al consultorio. Tengo turno. Hace ayer, estamos totalmente locos, ¿sí? Disculpame que te diga. Bueno, agradezcamos a Quitador, a Comecipar, a Isla Valle, a Clínica Krypton, a Gerard y a Ecochosas, que también está en Isla Valle. No, gracias por venir. A mí me dijeron que era que venía para tratarle a ustedes acá. Pero podés tratarnos. Sí, Pero una vez con ya todo dijiste, gusto. yo No me vayan a poner corriente eléctrica. No, pero una vez yo dije, él dijo, yo trato con los pacientes recuperables. Y sí, es Entonces tu primer chiste. vos no podés ser tratado. Yo ya estoy recuperado. La verdad, no es tan difícil. Bueno, muchas gracias. Ay, la gente pide mi saludo. Saludos. Ahora sí, a los muchachos, un abrazo del carajo. A las chicas, un besito, así piquito también. Y a los otros, es medio difícil. No se puede decir. Chao, gracias por todo. Nos vemos el próximo jueves. Gracias por todo.